A ver, financieros, vámonos con el tercer video y vámonos con la parte que corresponde precisamente al segundo requerimiento. Y ya dijimos, ya hacíamos la introducción, que con relación al segundo requerimiento el contribuyente va a contar con un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación de dicho requerimiento y le va a ser aplicable el apercibimiento a que se refiere el propio párrafo, ¿verdad? Y que ya habíamos comentado a ese respecto, ya saben cómo lo sancionan. Cuando la autoridad requiere al contribuyente, desde luego los datos, los informes, los documentos ya señalados. Y en ese caso, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiese notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que estos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, tomen en cuenta que no se va a computar en la determinación de los plazos para la devolución de los antes mencionados. Entonces, así continuamos con relación al siguiente párrafo respecto del artículo en comento de la legislación tributaria, la que ustedes llaman código, y van a advertir que cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos, el caso de la determinación de la cantidad solicitada, a ese respecto las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, no más, no menos, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. El error es de ustedes en caso de que exista error aritmético. Entonces dijimos, la autoridad pues solamente devuelve, ¿verdad?, lo que corresponde. Pero hay una cuestión ahí, no es cuestión, es una salida que tiene la propia legislación y dice que cuando las autoridades fiscales pueden devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes, y bueno, pues vamos a ver en qué casos, y los casos precisamente le pueden poner como excepción a ustedes el motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada, y en este caso en concreto la solicitud considerada como negada solamente será considerada como negada por la parte que no sea devuelta, ¿verdad? O sea, por la diferencia. Así continuamos, que en el caso de errores aritméticos o de forma, ¿verdad?, a la hora de presentar o hacer la solicitud de devolución, van a poder advertir el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, pues lo que van a considerar ustedes a este respecto es que esta fue negada en su totalidad, y para tales efectos las autoridades fiscales, pues acuérdense, como todo acto de autoridad, pues debe de venir debidamente fundado y motivado por las causas en que está sustentando la negativa, aunque ustedes saben perfectamente que la negativa puede venir parcial, como ya lo dijimos con antelación, o puede venir total en el caso de la devolución respectiva. Hay una excepción a ese respecto y la van a encontrar ustedes en el siguiente párrafo, pero en realidad se refiere a dos anteriores, y lo que pasa es que no se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando, pues aquí ya lo sabemos, ¿verdad?, cuando soliciten los datos, cuando soliciten informes y cuando soliciten documentos, pero así nada más, no los anteriores cuando sean de los que se refiere un párrafo, ya dijimos, dos anteriores a este que estamos comentando, y en ese caso las facultades para solicitar datos, informes o documentos pueden ejercerlas en cualquier momento. Entonces no se confundan, ya empezó a solicitar datos, informes y documentos, no necesariamente se trata, ¿verdad?, en ese sentido de que está la autoridad fiscal iniciando el ejercicio de sus facultades de comprobación, sino que eso lo puede hacer en cualquier momento. A ese respecto, y bueno, ya analizando el siguiente párrafo, van a ver ustedes que se desprende algo que pues muchos conocen, que cuando el motivo de la solicitud de la devolución, la autoridad fiscal sí inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, que ya habíamos hecho referencia, los plazos a que se hace referencia en este párrafo en concreto y al que ya habíamos hecho cita del presente artículo se van a suspender. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Cuándo sí, cuándo no, cuándo en realidad la autoridad, ¿verdad?, está ejerciendo sus facultades de comprobación en ese sentido. Y naturalmente, bueno, pues ya habíamos advertido que cuando se va a suspender, pues hasta que en el caso concreto se emita una resolución o en el que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de la devolución. Desde luego, en el citado ejercicio de las facultades de comprobación se va a sujetar siempre al procedimiento establecido en el artículo expreso del código, ¿verdad?, al que yo le llamo legislación tributaria. Entonces nos vamos así un poquito rápido con relación a lo que estamos viendo en este caso, y podemos avanzar mucho más porque pues sí nos conviene. Entonces lo que van ustedes a advertir después
del siguiente párrafo, y lo que se va a desprender de su lectura y análisis es que en el caso del fisco federal pues deberá pagar la devolución que proceda siempre actualizada, y lo anterior pues va a estar conforme al artículo previsto que ya habíamos hablado, ¿verdad?, con relación a las actualizaciones fiscales, y que ya ustedes saben aplicar perfectamente la fórmula, y desde luego va a cuantificar desde el mes en el que se realizó el pago de lo indebido, o también puede ser desde que se presentó la declaración, en este caso que contenga el saldo a favor, y hasta cuándo, hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. En este caso concreto, para el caso de depósito en cuenta, se va a entender lo siguiente: pónganse muy abusados porque a veces de verdad se les va mucho dinero a los fiscalistas y esos piquitos pues cuentan. En el caso del depósito a cuenta, se va a tener que prever que la devolución está a disposición del contribuyente. ¿A partir de qué momento? Pues a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito de la institución financiera señalada en la solicitud de devolución, hasta ese momento. Y ya analizando el siguiente párrafo, lo que van ustedes a advertir es que cuando el acto administrativo autorice la devolución que se determine, bueno, pues correctamente se va a hacer la actualización y los intereses que en su caso procedan. No nada más la actualización, lo dije claro, más los intereses que en su caso procedan. ¿Cómo voy a calcular los intereses? Pues los voy a calcular a la fecha en la que se emita, ¿verdad?, dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda. Y a ese respecto, bueno, se va a entender que dicha devolución está debidamente efectuada. Si no se toma en cuenta la actualización y los intereses cuando proceda, pues la devolución no está bien hecha. ¿Y qué pasa? Bueno, pues siempre que la fecha de emisión de la actualización y la fecha, en este caso, en la que derivado de la devolución, o no a disposición del contribuyente, no haya transcurrido ¿cuánto? Más de un mes. A ver, ya me confundí. En el supuesto de que durante el mes al que hemos hecho referencia se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente va a tener los siguientes derechos. Va a tener el derecho a solicitar la devolución de la actualización correspondiente de la actualizada, que se determinará naturalmente aplicando la cantidad total cuya devolución se autorizó, y desde luego el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo correspondiente del código, ¿verdad? Siempre en este caso, como ya estamos hablando precisamente de la solicitud de devolución de la actualización correspondiente que se determina, pues van a tomar en cuenta que se va a restar la unidad, el 1, que ya habíamos hecho referencia a dicho factor, y el factor se va a calcular de la siguiente manera, considerando el periodo comprendido desde el mes en que, aquí sí, desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en el que se puso a disposición del contribuyente la devolución. Y así es como ustedes van a determinar la diferencia y les va a llegar perfectamente su devolución completa y no va a estar incumpliendo la autoridad a ese respecto. Así que por el momento, bueno, pues prácticamente estamos llegando a la parte fundamental en donde ustedes van a advertir que del monto de la devolución, en el caso de la actualización a que se refiere el párrafo al que hemos hecho referencia, pues deberá ponerse en su caso a disposición del contribuyente dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente, y en este caso, cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, pues resulta que las autoridades fiscales van a tener que pagar los intereses que se van a calcular, como ya lo habíamos dicho, conforme al artículo expreso, y desde luego dichos intereses se van a calcular además sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre el mes en el que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente. Entonces les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, saben que soy Alex Paz, que estoy para servirles y que PG Lawyers está a sus órdenes. Que pasen muy buenas noches, este fue el tercer video y les doy las gracias y les deseo que tengan mañana un excelente sábado. Buenas noches.